La palabra hebrea Kehilá fue traducida al griego como eclesía y con el paso del tiempo fue transliterada al español como iglesia. Hasta hoy ha llegado haciendo varias referencias diferentes. En primer lugar, a los nacidos de nuevo que por el milagro de Dios conforman su cuerpo espiritual. También al grupo visible de creyentes que se organiza legalmente como una institución, aunque pudieran nunca haber nacido de nuevo. E inclusive hasta los edificios donde se celebran actividades religiosas cristianas. Sin embargo, con este paso del tiempo y como resultado de la romanización del mundo y de la iglesia institucional, no habremos transformado o perdido un poco, o tal vez mucho, de la esencia y la forma con que Dios reveló en su palabra cómo debían hacerse las cosas. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Kehilá. Como hemos visto a lo largo de esta temporada, hay una forma de actuar, un andar, un caminar, que es únicamente fruto de la relación con Dios. Y que en esa relación, pues Dios llama a esas personas para apartarse, para salirse, las saca fuera, las convoca fuera de la humanidad. Y esa convocación es lo que la Biblia le llama Kehilá, que se traduce al griego como eclesía. Esa reunión, ese pueblo es el Israel verdadero, el Israel espiritual. Es el remanente fiel capaz de cumplir con las expectativas divinas de santidad que son imposibles de alcanzar por el resto de la humanidad. Sin embargo, de igual manera y paralelo a esa Kehilá auténtica, ha surgido una Kehilá o eclesía falsa, un Israel falso, que no es remanente, sino es mayoría, interesada únicamente en dar su propio fruto, interesada en preparar su propio camino. No puede cumplir las expectativas divinas porque necesitaría un milagro y al no tener una relación con Dios, pues no puede hacerlo. Y aunque ellos anhelan en alguna medida alcanzar ese estatus de pueblo de Dios, aun cuando no tengan relación con Dios, pues lo que van a estar haciendo es suplantando, atacando, tratando de eliminar, batallando, opacando a ese Israel, a esa Kehilá que es auténtica. Es así que en determinados momentos de la historia, esa mayoría falsa creció a niveles tan grandes que fue capaz de aplastar físicamente al remanente, como ocurrió con varios profetas, como ocurrió con varios siervos de Dios a lo largo de la historia, en que en el nombre de la religiosidad fueron aplastados y fueron asesinados, fueron perseguidos, fueron encarcelados. Es así que Dios en su infinito amor va a estar tratando con su pueblo, pero también va a estar llamando al arrepentimiento a ese grupo falso, a esa Kehilá, a esa eclesía falsa. Y la llama al arrepentimiento, como mismo también llama a aquella humanidad que está simplemente alejada y no tiene la menor idea de Él. Pero esto precisamente por conocer algo, pues Dios va a estar llamándole y va a estar anunciándoles
no tan solo lo bueno que puede ser si arreglan su camino, sino la sentencia por seguir en el camino que ellos se han inventado. Uno de esos casos fue, por ejemplo, a través del profeta Jeremías, cuando Dios le puso al rey y le puso a toda la nación la encrucijada de esos dos caminos. Y precisan no tan solo escuchar a Dios, sino tomar decisiones que van a ser de una vez y para siempre definitorias para ellos. Su destino final va a depender de la decisión que van a tomar ante esta encrucijada. El profeta les dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. La frase Netivot Olam se puede traducir también como sendas eternas y tiene que ver específicamente con la ética, con la moral, con la conducta. Por eso es que esta frase apunta a una forma de actuar que viene desde tiempos antiguos, por eso se traduce como sendas antiguas, pero que va a repercutir en la eternidad. No es simplemente un andar y ya, sino es un andar que tiene una repercusión, tiene una consecuencia capaz de llegar a la eternidad. Y esta senda solo puede ser trazada por Dios y por eso responde a la pregunta: ¿cuál sea el buen camino? Y como es el único camino seguro, el profeta demanda de su auditorio: andad por él. Y esa palabra andad, aunque es asumida solamente como ir adelante, como hemos dicho en el episodio anterior, por estar en un contexto que hace referencia a la ética, a la moral y a la conducta, pues se va a referir a un estilo de vida más específico, y por eso siempre preocupó a los sabios de Israel debatir acerca de ese tema y tratar de entender ese tema de cómo sería el camino. Y respondiendo a esa pregunta es que se usa en el idioma hebreo la palabra alajá, porque es un tema de primordial importancia y en el que muchos maestros y sabios de Israel se han metido a lo largo de la historia. Y no tan solo dentro de Israel, sino también dentro del cristianismo. Muchos de los debates que han habido a lo largo de la historia en el cristianismo y que todavía son hoy es acerca de cómo hacer las cosas. Pero como dijimos en el episodio pasado, la realidad ha sido que el Mesías en sí mismo es la verdadera alajá. Y solo así es que, continúa el profeta, hallaréis descanso para vuestra alma. Porque una vez que se entiende que es necesario imitar y que la solución a toda la alajá, a toda la forma de andar está en el Mesías, pues automáticamente hay descanso, automáticamente no tenemos que estar volviéndonos locos, estaremos haciendo bien, estaremos haciendo mal. Automáticamente cuando usted imita al Mesías, está haciendo lo correcto. ¿Y qué pasó con esa quejilá que era mayoría y que era la que daba la apariencia de un Israel rebelde? Mas dijeron: no andaremos. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia no desmayó y continuó a través del profeta: puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. ¿Y qué volvió a hacer esa misma mayoría falsa? Y dijeron ellos: no escucharemos. Y a raíz de eso, el profeta va a continuar diciendo: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Y usando la palabra hebrea edá, que es muy parecida a quejilá, pero que tiene que ver más con esa mayoría visible, que puede ser la auténtica o la falsa, como mismo en un rebaño hay animales aptos y no aptos para ser usados en el servicio del templo, pues en esa edad va a haber quejilá auténtica, quejilá falsa. Y por eso les dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Y alguno se preguntará: pero si está junta la quejilá auténtica y la quejilá falsa, ¿cómo va a traer mal sobre los dos? Muy sencillo, porque la quejilá auténtica lo que le interesa es la relación con Dios, lo que le interesa es la intimidad con Dios, y no tiene ningún reparo, no tiene ningún temor a que Dios venga sobre ella, porque simplemente sabe que cuando Dios viene sobre ella,
será recompensado en su amor, porque lo que más desea es estar delante de Dios. Sin embargo, la quejilá falsa, esa presencia de Dios trae desgracia, trae problemas, trae sentencia final para ellos. Y como la palabra camino en este contexto espiritual tiene que ver con lo conductual y la conducta tiene que ver o comienza en las intenciones de la persona, es que ese mal va a llegar, dice el profeta, al fruto de su pensamiento. Y va a dar la clave de por qué ese descarrío ha sido. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y teniendo en cuenta, como se dijo en la tercera temporada, que palabras o devarim es el verdadero nombre de aquello que los teólogos han reemplazado con el nombre de los 10 mandamientos, entonces podemos darnos cuenta que tanto el buen camino como el malo van a comenzar en ese mismo punto. El prestar atención a los devarim, las palabras, y abrazar el resto de la ley. En vez de pensar que por tener una fachada religiosa eso es suficiente, el profeta les va a recriminar. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierras lejanas? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Porque no era dejar de hacer los sacrificios, pues eso tendría fin el día que no hiciera más falta con la venida del Mesías, sino hacer lo correcto sin dejar de hacer lo demás. Y como dejaron de hacer lo que era principal, la sentencia para esa mayoría falsa estaba determinada. Por tanto, el Señor dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Y continuará describiendo a esa nación que vino del norte y que realmente fue el instrumento utilizado por Dios para derramar una sentencia sobre toda la nación, sobre esa mayoría falsa que ha llegado hasta hoy. Sin embargo, una vez que llegó el cumplimiento de la promesa y el Mesías fue recibido por aquellos que sí le amaban, por ese remanente fiel, pues también fue apareciendo una nueva quejilá o eclesía falsa con una apariencia mesiánica, con una apariencia cristiana, que en algunos casos eliminó ese camino de santidad conductual que Dios había presentado ante ellos, y en otros casos pues simplemente lo transformó, creó otro camino. Ya de ellos venían hablando los apóstoles, y uno de ellos fue Pablo, que después de hablar de la organización de la iglesia de Éfeso y la forma de esa organización, le señaló la meta diciendo: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y como es del camino conductual que él está hablando, entonces se debía llegar ¿a dónde? A un varón perfecto. Es decir, una iglesia, una quejilá, capaz de vivir el camino diseñado por Dios al 100% de su plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que significa que no es lo establecido por ningún maestro, grupo o institución, sino el modelo de vida vivido por el propio Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, que es lo que empleó, es la estrategia de esa eclesía, de esa quejilá falsa, que trata constantemente de eliminar o transformar el camino establecido por Dios. Y continúa diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Y cuál es la verdad? Pues ese camino descrito y vivido por el Mesías. Porque si el Mesías no podía vivirlo, o si el Mesías no quisiera vivir algo de ese camino, es que ese camino no fue diseñado, no fue creado por Dios para nosotros.
como pasó cuando los fariseos le acusaron de hacer determinadas cosas en Shabbat, cuando simplemente él no había descrito que se hiciera eso, sino que ellos habían creado una desviación en ese camino y querían exigirle al propio Mesías que viviera esa forma que ellos habían inventado. Y cuando se camina entonces en esa forma mesiánica, es que crecemos en todo, principalmente en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y por qué es la cabeza? Bueno, porque es el modelo a seguir, es lo que estamos hablando, el andar diario, de quien todo el cuerpo, toda la quejilá, toda la eclesía, todo el Israel de Dios, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. O sea, que no es organizarse como una institución para cumplir con agendas de autorrealización personal o cosas por el estilo, como es tan común oír hoy cuando se presenta el ministerio de la iglesia, sino para aclarar el camino con nuestro propio comportamiento y a todo el que llega a la asamblea. Y en esa actividad propia de cada miembro se recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Y sin desconectar lo siguiente de lo anterior, como acostumbran a hacer muchos intérpretes, Pablo va a decir: esto pues digo y testifico en el Señor, nunca más anden, porque sigue hablando de lo conductual, nunca más anden como los otros gentiles. ¿Por qué? Pues porque andan en la vanidad de su mente. O sea que el camino del resto de la humanidad, los que no son ni siquiera quejilá falsa, simplemente es un invento sobre algo inexistente. Los falsos tuercen, pero ellos ni siquiera pueden torcer porque están en un camino totalmente inventado. Cosa que no entendieron algunos de los llamados teólogos de la historia, como fue el caso de San Agustín, que trató de justificar en aquella obra de la ciudad de Dios, justificar en alguna medida o por algún lado como que todo el culto pagano, todo el culto idólatra que venía de los pueblos ajenos a Israel y que no sabían nada del Dios de Israel, pues como que aún en su desconocimiento ellos hacían cosas que eran acordes o imitaciones a las cosas de Dios. Porque la realidad de esa humanidad, Pablo la sigue describiendo a continuación en este mismo texto. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, desde aquel tiempo antiguo hasta hoy, ese proceso ha venido creciendo. Sin embargo, la quejilá, la eclesía que recibió la promesa, y a esos que han sido sacados del mundo e injertados en él, Pablo les va a decir: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque aunque tenían esa mente retorcida, aunque tenían esa mente ajena completamente a la realidad de Dios, ahora han aprendido del verdadero modelo y han dado un salto, porque ni siquiera han estado a través de la interpretación de los sabios o de otros seres humanos, como ocurrió con la quejilá y con el Israel falso, sino que están aprendiendo directamente del Mesías. Ahora, si se están disfrazando de pueblo de Dios y conocen cosas que Dios ha dicho en su palabra y Dios ha revelado, aunque no lo tienen todo, pues entonces no están tan perdidos como el resto de la humanidad. Pero no pueden sentirse confiados por eso, porque la sentencia va a ser entonces más fuerte todavía por conocer y no hacer, por tener la revelación clara delante y decir que la aceptan, pero con sus hechos y con ese camino falso que han inventado, pues niegan la eficacia y niegan todo lo que dicen creer. Por eso es que se le dice a la quejilá de Éfeso: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces es imposible que teniendo al propio Mesías delante, cumpliendo y haciendo efectivo el camino bueno, pues estén copiando y sigan enfrascados en ese camino inventado que fue creado por el ingenio humano en medio de los gentiles. La Biblia nunca habla
de creer en Dios y vivir como los gentiles. Siempre habla de no ser hipócrita como los fariseos, como los religiosos judíos, pero a la vez no vivir en ninguna medida como los gentiles. Por eso él le dice, en cuanto al pasado estilo de vida, que es lo que significa más literalmente en astrofén, despojaos del viejo hombre que es pervertido con las codicias del engaño, sino siendo renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en observancias religiosas, que es lo que significa dikaiosine, la forma en que se vive en rectitud en cuanto a todo lo que tiene que ver con guardar la ley. No solamente su sentido abstracto de justicia, como si fuera solamente una virtud hacia los demás, cosa que vino por la interpretación y la influencia de Filón de Alejandría sobre el cristianismo, y que tanto ha confundido hasta hoy, sino que dikaiosene tiene que ver más con el guardar, el cumplir con las observancias religiosas que se tienen delante. Y por eso es que Pablo lo va a conectar con la santidad, o mejor dicho, con la consagración y la dedicación de la conducta y el diario vivir, que es lo que significa josioteti. Y como viene de Dios, es la santidad de la verdad, la consagración, la dedicación de la verdad. Sin embargo, como la iglesia que más crecía era la falsa, que es la visible, al punto de convertirse en enemiga declarada de todo el que no pensara igual a ella, y más teniendo el poder institucional, el poder otorgado por Roma a ellos, pues también legalizó e institucionalizó su propio camino, que era no más que la santidad, no de la verdad, no la consagración de la verdad, sino una santidad, entre comillas, un camino a la romana. Increíblemente, separándose del camino de los fariseos, inventaron su propio camino. Y no les interesaba, no les sabía, ni les convenía distinguir entre el camino de los fariseos y el camino de Dios, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no podían distinguir entre una cosa y la otra. Los fariseos inventaron cosas, pero habían otras cosas que eran correctas interpretaciones, y por eso el Mesías Jesús las hizo y las vivió sin ningún problema. Habían otras que entraban en contradicción directamente con lo que Dios había estipulado, y es a lo que Él le ataca y a lo que Él rechaza completamente. Pero entonces estos, tratando de limpiar esas cosas que estaban corruptas por los fariseos, pues lo despreciaron todo. Hicieron como aquel cuento cuando se bañaba un niño y cuando el agua se ensució, pues la persona botó el agua con niño y todo, en vez de botar solamente el agua. Ellos olvidaron cuando el Mesías dijo, si tu justicia, o sea, como dijimos hace un rato, tus actitudes religiosas, tu observancia de la ley, si tu justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Ellos simplemente olvidaron eso. Con el paso del tiempo, ellos fueron sustituyendo cada vez más los mitzvot o mandamientos de Dios por decretos conciliares, tratados de fe y práctica, cosas que simplemente se ajustaban a las demandas legales que el Estado de turno hacía sobre la institución religiosa. Y aunque en un inicio cambiaron un camino, el camino de Dios, por el camino propio que ellos se fueron inventando, interesantemente ya hoy ni siquiera eso. Ya hoy no se presenta en la mayoría de las instituciones, ni quieren hablar de un camino específico. Quieren que tú vivas a como tú interpretes, a como tú quieras, sin nadie decir nada ni hablar nada. Tanto es así que parece anacrónico que alguien desee, como hizo Pablo, celebrar alguna de las fiestas instituidas por Dios. Como sucedió cuando quería ir a una de esas fiestas que eran de peregrinación en Jerusalén, la de Pentecostés. O cuando decía a sus hermanos gentiles en Corintios que celebraran la fiesta de panes sin levadura, pero de una forma genuina, con limpieza de corazón. O cuando regañó a esa misma iglesia por no celebrar la cena de Pascua de una forma correcta, sino que rompían su orden, adelantándose unos a otros, emborrachándose unos a otros en la comida. Y como también se compromete con ellos a enseñarles el orden correcto una vez que les vuelva a visitar.
por el abandono creciente de todos esos temas, desde finales del siglo III hasta hoy, es que una mayoría, y pudiéramos decir abrumadora, dentro de la iglesia desconoce acerca de todo eso. Y sin darse cuenta, han llegado a sustituir los conceptos bíblicos por conceptos teológicos que ni Jesús, ni los apóstoles, ninguno de ellos, ni los dominó, ni los habló, ni los expuso nunca, y no están en el texto bíblico, ni estaban en la mente de ella. Y en medio de ese desconocimiento llegan a acusar de judaizante al que desea imitar a Jesús, sin saber ni siquiera qué cosa es judaizar y qué cosa es imitar a Jesús. Porque si yo imito a Jesús, entonces usted diría que Jesús estaba judaizando a sus discípulos. Es simplemente absurdo. E inclusive, apartándonos de esas celebraciones que son parte del camino bueno instituido por Dios y yendo a las acciones morales, hoy hay quienes no les cabría en la cabeza un cristianismo bíblico que es sin divorcio, sin sexo antes del matrimonio, sin aborto. O sea, que han llegado a ver lo que Dios señaló como bueno, malo, y lo que señaló como malo, bueno. A pesar de todo eso, Dios ha sido claro. La quejilá falsa será juzgada y la auténtica será llevada por su camino bueno. Eso es lo que va a decir en uno de sus textos revelados. Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Y quién es esta ramera? Pues una que no solo no tiene marido, sino que fornica con cualquiera, se inventa cualquier cosa. La mayoría falsa, el Israel falso, la quejilá o eclesía falsa. Sin embargo, habrá un grupo pequeño pero auténtico, que se mantiene en la senda, que es antigua, pero que a la vez es eterna. Son ellos los que han asumido vivir en el cumplimiento de la promesa que da sentido a los juquín que Dios dio. Esos juquín que son mandamientos que a veces no tienen mucha lógica, pero son detalles que aún sin entenderlo, aquel remanente quiere cumplirlo. Por eso es que va a continuar el texto hablando de un número específico de ancianos, de un número específico de un orden, que aunque ese orden parece ilógico, pero ellos siguen conformándolo, siguen viviéndolo, siguen andando a la medida del camino antiguo. Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y una vez que esto sucede, se oye el coro celestial de ángeles y de todos aquellos que miraban de lejos y saludaban, pero ahora alabando y diciendo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que para nada es una expresión de solo creer en Dios, ni que simplemente la iglesia se va a vestir de cosas bonitas que no sabemos ni identificar qué cosas son esas con que se visten, sino que eso se refiere a la conducta fiel, a la conducta diaria, al camino que Dios ha trazado y que ellos pueden caminar y pueden andar. ¿Y por qué sabemos eso? Porque el propio texto lo declara. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso el ángel dijo también, bienaventurados los que son llamados a la cena, la boda del Cordero. Y este es el motivo más grande para estar agradecidos a Dios, el haber sido injertados por Él en su Israel, en su quejilá, en su eclesía, su iglesia, su asamblea, su remanente. Toda la gloria, toda la alabanza para Él siempre. En la próxima temporada estaremos hablando acerca del tema de las fiestas de Dios o de las estaciones de Dios. El calendario que Dios programó para que nosotros pudiéramos entender y caminar y transitar
a través de los tiempos. Dios le bendiga y le esperamos en la próxima temporada de la Biblia bien lejos.